los peces realizan desplazamientos por diferentes motivos: búsqueda de zonas de reproducción, alimento, territorios propios o refugio. En función de los movimientos reproductivos que realicen, podemos agrupar los peces en 4 grandes categorías: anadromos, catadromos, potamodromos o anfidromos. Los migradores anadromos realizan migraciones prerreproductivas desde el mar, ascendiendo los ríos en busca de los lugares de freza. La nueva cohorte pasa sus primeros estadios de vida en el río y luego se dirige al mar hasta su etapa adulta. El salmón, la lamprea o el esturión, entre muchos otros, son claros ejemplos. Los peces catadromos, cuyo único exponente en la península es la anguila, realizan el ciclo opuesto, reproduciéndose en el mar y desarrollándose en el río. Los peces potamodromos, como el barbo, la boga o la trucha, realizan sus movimientos por el propio río, sin necesidad de pasar al mar. Por último, los anfidromos aprovechan las mareas para efectuar incursiones en rías y estuarios desde el mar. La importancia del ecosistema fluvial radica en la biodiversidad que alberga. El régimen de caudales es de gran importancia para las plantas, animales y personas que viven a lo largo de su curso. Los ríos y sus zonas de inundación sostienen diversos y valiosos ecosistemas, y los peces que en ellos habitan deben tener poder acceso a hábitats apropiados para la reproducción, cría, refugio, alimentación. Además, necesitan elementos estructural y funcionalmente distintos a lo largo del mismo: lechos, pozas, rápidos, llanuras de inundación o estuarios, cada uno con sus comunidades características. Aunque la ictiodiversidad en la península ibérica no es muy abundante, si lo comparamos con los países del centro y norte de Europa, de las 71 especies autóctonas más 28 introducidas, cabe destacar que contamos con un elevado número de endemismos, donde podemos encontrar hasta 40 especies. Cabe destacar que el 65% de las especies oriundas realizan movimientos migratorios de mayor o menor entidad, elevándose este porcentaje hasta el 80% si nos referimos exclusivamente a los endemismos. Uno de los factores de amenaza más relevantes para las especies piscícolas migradoras es la presencia de barreras en sus desplazamientos, constituyendo las presas y azudes unos claros ejemplos de obstáculos con frecuencia poco o nada permeables a los movimientos de las poblaciones piscícolas. Pero existen además barreras transversales que pueden ser de muy diversa índole y pueden tener un origen natural, como las cascadas, o un origen antrópico. Dentro de estos últimos encontramos una gran variedad, además de las mencionadas presas y azudes, como son los pasos de agua o caños de drenaje de las carreteras, las cimentaciones de los puentes, los dragados, las canalizaciones y las extracciones de áridos, así como también obstáculos etológicos, que son aquellos relacionados con la alteración de la temperatura, la iluminación o el caudal característicos de su hábitat natural. Unos obstáculos a la migración de los peces menos fáciles de entender a primera vista son obras como los caños de drenaje o los pontones o los puentes muy frecuentes como consecuencia de infraestructuras lineales que atraviesan los ríos. Pues bien, en ese tipo de lugares puede darse el caso de que precisamente bien la velocidad del agua en esos drenajes, o bien el calado, o bien porque haya materiales que hayan quedado atrampando la entrada o se hayan producido saltos de agua inconvenientes, todo ello puede dar lugar a que esa obra resulte infranqueable para la migración de los peces, y se puede evitar ese problema siendo consciente de él y logrando que la velocidad del agua en ese caño de drenaje, en esa tubería corrugada
sea adecuada, inferior a la velocidad de sprint de los peces, que el calado de agua permita que los peces naden dentro sin problemas y que no exista un salto que impida que el pez acceda a esa obra que supone ese drenaje. En las últimas décadas se ha generalizado el uso de estaciones de aforo para medir caudales en cauces naturales. Las estaciones de aforo son una herramienta fundamental para la gestión del agua, especialmente en zonas donde este recurso es muy escaso, como por ejemplo la península ibérica. Sin embargo, en muchas ocasiones también suponen problemas para la migración de los peces. Entre las tipologías más habituales y que más problemas generan, encontramos los encauzamientos con vertido libre y las estaciones de aforo V-Flag, que podemos ver un ejemplo a mi espalda. Hay cambios tanto en la pendiente del lecho, se generan velocidades muy altas del agua y en muchas ocasiones un salto en la zona de aguas abajo, que dificultan e imposibilitan el movimiento de los peces. La fragmentación de los hábitats naturales está considerada como uno de los factores más perjudiciales a la hora de producir pérdidas en la biodiversidad y puede relacionarse directamente con estas infraestructuras. Cuando la estructura no es franqueable, puede conllevar la disminución de la abundancia de las especies e incluso su desaparición en el caso de migradores anadromos o catadromos. En el caso de los peces potamodromos y anfidromos, se produce la pérdida del hábitat aguas arriba del obstáculo y puede disminuir la diversidad genética, pudiendo llegar también a la desaparición de la especie. Por último, si la estructura es franqueable para los individuos más atléticos, se produce una selección genética que no tiene por qué ser positiva para la especie. En cualquier caso, los peces van a realizar un sobreesfuerzo a costa de sus reservas energéticas y pueden magullarse en los diversos intentos. Todo ello conlleva un retraso en la migración y un menor éxito reproductivo. En los últimos 100 años, los ecosistemas acuáticos continentales han sufrido una intensa intervención humana que ha ocasionado grandes impactos en la biodiversidad de la ictiofauna. El problema histórico que llevamos arrastrando en España, relacionado con la migración de los peces, está muy asociado a que los peces no se ven, por lo tanto no hay ningún tipo de sensibilidad humana, ambiental, administrativa sobre este colectivo de fauna. Por ello ha habido siempre una dejadez desde el punto de vista de las administraciones, tanto estatales como autonómicas, sobre el estado de conservación de nuestras poblaciones de peces. Fruto de ello es que, por falta o por escasez de soluciones para que los peces completen su ciclo vital, hemos perdido especies como de esturión, tenemos muy mermadas las poblaciones de anguila, de salmón, las salosas han desaparecido en determinadas cuencas y hay muchos problemas de conservación de peces potamodromos en el interior de la península ibérica. Cualquier solución al problema migratorio provocado por un obstáculo pasa por su demolición o por construir una estructura accesoria que facilite el ascenso. Generalmente, tales estructuras consisten en vías de agua que resultan franqueables a los peces y que les conducen arriba del impedimento. Las soluciones que permiten el movimiento migratorio ascendente de los peces son bastante diferentes. Dependen de la altura del obstáculo y de las condiciones de caudal tributario. Básicamente pueden dividirse en dos grupos: sistemas de funcionamiento continuo, que funcionan de manera ininterrumpida, y sistemas de funcionamiento discontinuo, que funcionan por fases. Por ejemplo, las esclusas o los ascensores mecánicos. También existen dispositivos de pasos continuos para algunas especies concretas, como la anguila, las salosas y otros. Finalmente, no debemos olvidar que cuando el pez haya superado el obstáculo, habremos resuelto la mitad del problema. El pez debe ser capaz de nadar aguas arriba del vaso del embalse, y
eso puede ser dificultoso en función de las dimensiones de estos. También, usted, su prole, en el caso de que se reproduzca, deben ser capaces de migrar aguas abajo para colonizar nuevos territorios o completar su ciclo vital. El método más eficiente consiste en la eliminación del obstáculo, en la demolición del azud. En España, desde comienzos de este siglo, se han realizado numerosas actuaciones similares en pequeños azudes con concesiones de agua extinguidas. No obstante, antes de cualquier derribo, hay que analizar los efectos ecológicos, morfológicos y sociales que conlleva. Normalmente, las implicaciones ambientales de la demolición a medio y largo plazo son siempre positivas para el ecosistema. Para nuevas instalaciones o estructuras antiguas que pretendan adaptarse a la normativa vigente, hay distintos métodos que permiten a los peces superar el obstáculo. Dentro de los métodos de funcionamiento continuo, en las pequeñas hidrotecnias inferiores a 1 metro de salto de agua, un rebajamiento del vertedero, además de mantener una cierta profundidad al pie del azud para facilitar el impulso del pez, puede ser realmente eficaz. Se trata de los denominados pasos rústicos. Si la obra es de mayor envergadura, la solución pasa por las siguientes opciones. El primer grupo de soluciones se denominan pasos naturalizados, por su buena integración con el entorno fluvial. Permiten un ascenso y un descenso muy favorable de todos los peces, con independencia del tamaño o la especie. Además, no interfieren en la obra que salvan y precisan de un bajo mantenimiento. No obstante, solo son abordables en obstáculos con márgenes que cuenten con espacios libres suficientes para poder desarrollar la obra, y son sensibles a las variaciones del nivel de agua en la entrada al paso. Dentro de estos pasos encontramos el río artificial. Se trata de un canal lateral con una pendiente del 3 al 5%, dividido en tramos con rápidos y remansos que ofrecen un camino alternativo a los peces por una de las márgenes del río. En su lecho se coloca piedra de escollera con la misión de frenar la potencia hidráulica de la corriente y ofrecer descanso y abrigo a los peces. También son pasos naturalizados las rampas de piedra. Las rampas de piedra son un tipo de paso naturalizado para peces. Consisten en un plano inclinado con una pendiente aproximadamente entre el 5 y el 10%. El cuerpo principal de la estructura está formado por bloques de piedra. Para disipar la energía, aumentar la rugosidad y frenar la corriente se pueden incluir bloques de piedra, dispuestos tanto aleatoriamente como agrupados formando vertederos. Así, los peces ascienden por las zonas de baja velocidad y pueden descansar detrás de los remansos que se forman detrás de las piedras. Las prepresas son muy similares a las rampas de piedras, aunque con dimensiones mayores. Salvan el obstáculo a través de pequeñas presas que fraccionan el desnivel total en saltos menores, con pozas interiores de grandes dimensiones. Suelen abarcar una gran parte de la anchura del río. El segundo grupo de soluciones se suele agrupar bajo el nombre de pasos técnicos, ya que tienen un diseño hidráulico muy estudiado en laboratorio y se construyen en hormigón, madera o metal. La integración con el medio es menor, pero tienen desarrollos más cortos y pueden funcionar con caudales más pequeños. La primera de estas soluciones es la escala de ralentizadores, o escala de Neal. Se trata de un canal rectilíneo, con fuerte pendiente y unos deflectores que reducen las velocidades del flujo hasta valores que permiten el ascenso de los peces. Los deflectores tienen formas más o menos complejas y responden a prototipos previamente ensayados a escala. Su uso, sin embargo, se restringe a especies de peces con buena aptitud natatoria. Las pendientes de trabajo pueden superar el 20%, en función de la altura del obstáculo
y de la capacidad de natación de los peces para los que se diseñe. Las escalas de Artesas o escalas de estanques sucesivos son una solución muy robusta y muy frecuente que se utiliza para sortear toda clase de obstáculos. Las Artesas o estanques sucesivos son unas escaleras de agua en las que los distintos estanques, que tienen dimensiones pequeñas, generalmente rectangulares, de unos 2-3 metros de longitud y 1 o 2 metros de ancho, estos estanques están conectados entre sí mediante vertederos, mediante hendiduras de fondo o mediante orificios, y a través de ellos va pasando un caudal que es suficiente para resultar atractivo a los peces. A su vez, entre un estanque y el inferior tiene que haber un desnivel, un escalón de agua que no debe ser excesivo, entre 15 y 30 centímetros. Todo ello da lugar a que el desarrollo de la obra tenga que ser mayor que en las escalas de Nil, porque la pendiente media de la escalera tiene que ser del orden de un 10%, mientras que en las escalas de Nil pues, se puede ir a pendientes mayores, como ya hemos indicado. A su vez, comentar que este tipo de escalas permite, sin ningún tipo de dificultad, tanto la migración de ascenso como la de descenso. Por otro lado, los métodos de funcionamiento discontinuo son muy dispares entre sí. Para pequeños azudes de uso estacional que no interfieran con las épocas de migración de los peces, la solución de manejo o gestión es muy interesante. Simplemente consiste en la instalación de una compuerta que debe mantenerse abierta durante la migración y que por ella no circule agua a grandes velocidades. Sin embargo, cuando el desnivel a sortear aumenta, hay que acudir a otras alternativas más económicas y operativas que todas las anteriores. Estas son poco selectivas y requieren poco caudal de funcionamiento, aunque hace falta un manejo y seguimiento rigurosos. Destacamos entre ellas la captura y transporte de los peces. La fauna piscícola en migración se captura aguas abajo de la presa mediante nasas o pesca eléctrica y se transporta en camiones cisterna a la parte superior donde se suelta. Las esclusas de peces son un dispositivo muy similar a una esclusa de navegación, solo que debe diseñarse con la mayor capacidad de atracción posible para los peces. Es lo que se define técnicamente como llamada. Otra solución es el ascensor de peces funicular o teleférico, que consiste en una jaula donde se concentran los peces y que sube y vuelca su contenido aguas arriba del obstáculo con una cierta periodicidad. Una vez que el pez supera el obstáculo, nos encontramos con dos problemas importantes. El primero de ellos es que el pez tiene que migrar aguas arriba y se encuentra dentro de una masa de agua muy grande, con mucha profundidad y con poca velocidad de corriente. Sobre todo en embalses de gran tamaño, eso puede suponer un inconveniente porque el pez no sabe el camino a seguir. Y el segundo inconveniente con el que nos encontramos es que el pez o su prole, una vez que se ha reproducido, quieren realizar una migración descendente o moverse río abajo por el río. En esas circunstancias, el pez tiene diferentes alternativas. La primera de ellas es dejarse caer por los vertederos de la presa. Si la presa no tiene gran altura, 4 o 5 metros, no hay ningún inconveniente. Para alturas mayores puede suponer un choque muy directo con la lámina de aguas abajo y provocar daños en el cuerpo del pez. Para facilitar este descenso de los peces por la presa, hay diferentes alternativas. Una de ellas son los toboganes de descenso, que es la más habitual y la más interesante. Consiste en realizar un rebaje dentro del cuerpo del azud, con una pendiente en el labio de aguas arriba muy concreta, por la que el pez se encamina y una vez que detecta que el agua se acelera, no tiene tiempo de reaccionar y se deja caer aguas abajo del obstáculo. En ocasiones, las presas o las escalas, si son de hendiduras verticales o de vertederos sumergidos, sí que permiten ese descenso.
La peor circunstancia con la que nos podemos encontrar es que los peces se encaminen por los canales de derivación, llegando a las turbinas de las presas, que tienen una mortandad elevada, o introduciéndose en los canales de riego. Estos canales tienen unas dimensiones, una longitud muy concreta, y el pez puede llegar a perderse sin conseguir en realidad migrar río abajo. Para evitar que los peces se metan por los canales de derivación y terminen en las turbinas o en los canales de riego, existen diferentes dispositivos. Los más simples son barreras físicas, pequeñas rejillas con una luz de paso muy fina, en torno a 15 milímetros aproximadamente, que evitan el paso físico de los peces. El inconveniente que tienen es que se tupen muy fácil con ramas y con hojarasca. Por ello, se utilizan hoy en día dispositivos alternativos, como pueden ser barreras sónicas, barreras lumínicas, barreras eléctricas que repelen el paso de los peces por estas estructuras. Las condiciones generales que debe satisfacer cualquier paso piscícola son las siguientes. Los condicionantes del medio donde van a instalarse las estructuras también son importantes. En resumen, cabe recalcar que existen buenas soluciones técnicas para solventar el problema de la migración de los peces. Con la mayor concienciación ambiental de la sociedad actual, se espera que la situación cambie pronto, para bien de nuestros sufridos peces, ríos, torrentes y arroyos. Una vez seleccionado el paso de peces y terminada la obra, es necesario evaluar el funcionamiento de la solución adoptada. Resulta vital saber si cumple los objetivos perseguidos, conocer las especies y tamaños que la utilizan, la facilidad de localización, el porcentaje de éxito, las épocas de funcionamiento. Cuando los peces no ascienden por la escala, hay que analizar las causas y corregirlas. Si no se realiza una evaluación seria y un seguimiento, estaremos volviendo a cometer los errores del pasado. Para evaluar una escala para peces, podemos realizar muestreos periódicos en su interior con sacaderas o butrones a fin de conocer las especies y tamaños que utilizan el paso. Además, pueden utilizarse sistemas de marcaje como los pit tags que detectan a los peces a su paso por una serie de antenas, registrando un sello cronológico que puede ser analizado estadísticamente a continuación. Además, es importante medir las velocidades que se generan en la escala, así como sus dimensiones y cotas de lámina de agua, de cara a conocer la potencia disipada que se genera para unos determinados caudales y así evaluar su adecuación a las especies y tamaños que utilizan el paso. Sin embargo, debemos recordar que la evaluación ideal debería considerar la cantidad de peces que quieren ascender por el paso, el porcentaje que localiza en la escala, el que la supera y el porcentaje que remonta al embalse y localiza un lugar idóneo de reproducción. Dentro de la investigación en el mundo de las escalas para peces, sería muy importante conocer los hábitos migratorios de nuestras especies, sobre todo las potamolomas. Además, es importante saber cuál es su dinámica poblacional, cómo se comportan a la hora de superar los obstáculos, qué parte de la población necesita migrar, qué supone que ese porcentaje de la población consiga o no consiga realizar con éxito la migración y su reproducción. También es importante conocer el comportamiento de estas especies de peces dentro de las escalas, el tiempo que tardan en subir,
qué potencias y energías disipadas son mejores o peores, qué velocidades son limitantes para ellas. Y dentro de este apartado de las velocidades interesa mucho conocer la velocidad de natación de nuestros peces, para determinar dónde hay un obstáculo de velocidad, como en el caso que ya hemos visto de las estaciones de aforo, y sobre todo para conocer mejores diseños dentro del mundo de las escalas. La determinación de la capacidad de natación de la ictiofauna, entendida como velocidades máximas de nado, tiempos de fatiga y distancias máximas recorridas, nos acerca a un mayor conocimiento de su comportamiento. Este conocimiento nos va a permitir llevar a cabo un diseño óptimo y efectivo de las barreras transversales en los cursos de bloqueos, así como de las posibles alternativas a su paso. El análisis de la capacidad de nado se puede realizar fundamentalmente mediante 4 técnicas: respirómetros, tanques anulares, descargas musculares y canales de nado. Es, sin lugar a dudas, esta última técnica, los canales de nado, la más alta, ya que permite el nado voluntario de los peces, así como una amplia gama de condiciones hidráulicas: variaciones de volumen, variaciones de velocidad, variaciones de pendiente, así como modificaciones de la rugosidad del lecho. Los experimentos consisten en evaluar la capacidad de natación voluntaria de los peces estudiando su comportamiento en el canal, por el que circulará un caudal de agua determinado. Los individuos, previamente marcados mediante el sistema PICTAR, se podrán mover libremente desde el área de descanso hasta el estanque de cabecera a lo largo del canal, donde serán monitorizados mediante un sistema de registro formado por unas antenas receptoras que se activarán a su paso y recogerán la hora del evento, y por unas videocámaras que grabarán el movimiento de los peces dentro del propio canal. En el año 2000 se publicó la Directiva Marco del Agua, que obliga a los Estados miembros a conseguir una buena calidad de las aguas continentales para el año 2015, contemplando la permeabilidad fluvial como un criterio de calidad. Tal normativa se ha transpuesto al ordenamiento jurídico español a través de modificaciones en la Ley de Aguas. Gracias a ello se están llevando a cabo numerosas actuaciones para permitir la migración de los peces en nuestros ríos a partir de 2005 y se están incrementando exponencialmente desde 2010. Muchas de ellas son coherentes y funcionales, pero otras se están ejecutando con precipitación, carentes de diseño hidráulico y sin contemplar las características biológicas de los peces a los que van dirigidas. Nunca serán evaluadas y el problema persistirá. Antes de que sea tarde, corresponde a nuestras administraciones velar por el buen funcionamiento de todos los pasos para peces construidos y realizar una autocrítica madura sobre la situación actual.